Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. 9, no iba a decir 9 en punto, pero acaba de cambiar el reloj. 9:01 de la mañana de este lunes 7 de agosto del 2023. Y en este preciso momento, usted está en la sintonía de En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM, la radio del sur de Miami, territorio Éxitos. Usted también puede escuchar este programa en su teléfono celular a través de la aplicación Actualidad Media Group. Esta aplicación, Actualidad Media Group, usted la puede descargar de manera gratuita en su celular. Y si entra en éxito107.com, www.éxito107.com, además de escucharnos, usted nos puede ver. Cada micrófono aquí tiene su camarita, así que puede ver todo lo que hacemos en el estudio. Y así es como saludo a doña María Alicia Cifontes, desde Caracas, siempre tan consecuente. Muy buen inicio de la semana para usted también. Juan Bautista González está en una Caracas bañada de luz. Gerardo Serrao en Doral. Chere Ramos Graterol, muy feliz día también desde Caracas. Carlos Cuevas en Filadelfia. Henry Moreno Hernández desde Atlanta, Georgia. Feliz inicio de semana para todos. Gracias por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM. Buenos días, Flor Alicia. Buenos días, César Miguel. Buenos días a todos. Por aquí también saludo a quienes nos están viendo a través de la aplicación. Hola, Laura, que vino con una crinejita. Acércate aquí para ver tu crineja. Ajá, y tienes el pelo mojado. Tú eres una valiente con este frío que hace en el estudio. Hola, Dani. Muy bien. Laura, la de la crineja, está encargada de la producción general. Buenos días, Laura. Muy buenos días a todos y feliz comienzo de semana. En Madrid, encargada de la producción informativa, está Mariel Sofía Rodríguez. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días desde Madrid. Feliz inicio de semana para todos. Jesús Carreño está en la edición y montaje. Daniel Patiño en los controles. Buenos días, Daniel. Buenos días, César, equipo, y feliz lunes. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy, 7 de agosto de 2023, es el día de San Cayetano de Thiene, Gaetano, santo de Nápoles, fundador de la Orden de Clérigos Regulares Teatinos. Santa Afra de Augsburgo, santa patrona de la ciudad. San Alberto degli Abati, San Donaciano de Chalons, San Donato de Arezzo, San Donato de Besanzón y San Miguel de la Mora. Yendo al calendario astrológico de Enrico Mariani, para el día de hoy tenemos a la luna menguando en Aries y a partir de las 2:25 de la tarde entrará menguante en Tauro. Si la luna de Aries es la luna de la rapidez y la energía donde todo ocurre rápidamente, la de Tauro es la luna de la estabilidad. Una luna pesada, nada liviana, una luna para marcar la prosperidad, la llenura, el éxito. La de Aries, por ejemplo, es muy buena para iniciar una dieta para adelgazar. La de Tauro, por el contrario, es muy buena para iniciar una dieta para engordar. Así que para el día de hoy tenemos un sol y dos lunas. Luna menguante en Aries y a partir de las 2:25. Perdón, estoy leyendo equivocadamente. Ya la de Aries pasó. Hoy solo tenemos Tauro. Desde las 2:25. Entonces, ¿cómo es el asunto de la dieta? No, la dieta hoy es para engordar, así que Cuídese con lo que come. Cuídese con lo que come. Luna menguante en Tauro, sol en Leo, hoy lunes 7 de agosto del año 2023. Al reparar en las efemérides del día de hoy, tenemos que el 7 de agosto de 1819 se dio la batalla de Boyacá.
la confrontación más importante de la Guerra de la Independencia de Colombia, en ese entonces todavía la Nueva Granada. 7 de mayo de 1858, la reina Victoria elige a Ottawa como capital de Canadá. 7 de agosto de 1876 nace Mata Hari, bailarina y espía holandesa que fue fusilada en la Primera Guerra Mundial. 7 de agosto de 1956, en la ciudad de Cali ocurre la explosión de Cali. Explotan 7 camiones del ejército cargados con 42 toneladas de explosivo plástico gelatinoso, dejando un cráter de 50 metros de diámetro. Imagínese usted, 50 de diámetro por 25 de profundidad. Mueren al menos 4.000 personas y quedan unas 12.000 heridas. 7 de agosto de 1973, día muy importante en el béisbol de Grandes Ligas, especialmente para los latinoamericanos y puntualmente para los puertorriqueños. El 7 de agosto de 1973 es inducido en el Salón de la Fama de Cooperstown Roberto Clemente. A Clemente se le obvió el tiempo de espera porque él fallece en un accidente en Nicaragua llevando ayuda humanitaria, un accidente de aviación. Y Roberto Clemente es el primer latinoamericano en entrar en el Salón de la Fama. Hoy está cumpliendo 48 años la bella actriz sudafricana Charlize Theron. El 7 de agosto de 1998, en las embajadas de Estados Unidos en Nairobi y Dar es Salaam, el Frente Islámico, que dirigía Osama Bin Laden, perpetra 2 atentados que acaban con la muerte de 258 personas y unos 5.000 heridos. Esto está mal redactado, no es que acaban con la muerte, es decir, ocasionan la muerte de 258 personas. Acabar con la muerte sería comenzar la vida, ¿no? Dice uno. 7 de agosto de 1921 nace en Francia Manitas de Plata. Hoy está cumpliendo 81 años un gran cantautor brasileño, oriundo de Salvador de Bahía, Caetano Veloso. Y hoy también estaría cumpliendo 81 años, pero se nos fue en el año 2021, hace 2 años. Hablo de B.J. Thomas. Y a esta hora hacemos contacto con Javier Pacheco de la oficina The World Law Group, la oficina de Hani Martínez Ward, abogada de accidentes. Muy buenos días, Javier. ¿Cómo amanecen por allá en The Law Group? Muy buenos días, César. Sí, bien ocupados. Desde bien temprano ya estamos aquí en la oficina atendiendo llamadas, atendiendo solicitudes y consultas de clientes que lamentablemente durante el fin de semana y los últimos días se vieron involucrados en accidentes. Y bueno, aquí está todo nuestro equipo, más de 180 personas, listo para atender y recibir sus llamadas y poder explicarles cómo funciona el proceso de hacer un reclamo después de un accidente de auto. Javier, ¿es cierto los fines de semana hay más accidentes que en el resto de la semana? Bueno, la realidad, César, es que los accidentes ocurren en el momento menos esperado, ¿no? Y Sí. Normalmente ocurren fines de semana, ocurren en las noches, también en las horas picos donde hay más tráfico, hay una mayor incidencia de accidentes. Cuando está lloviendo, obviamente también el riesgo de tener un accidente es mayor. De cualquier manera, la recomendación sería siempre tener nuestro número de teléfono a mano. Recuerde que cuando uno está en un accidente, no se trata solo del arreglo del carro, también usted tiene derecho a recibir tratamiento médico y a reclamar una compensación económica, que es dinero en el bolsillo que puede recibir de parte de la compañía de seguro. Lo importante es no descalificarse, no pensar de que si su accidente fue pequeño, usted no tiene derecho. Siempre llámenos y aquí le vamos a poder dar una evaluación gratuita de su caso. ¿Llame a dónde? Al 855-DOLOR-55. Repito, 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Repito, 855-365-6755. Pero tuve el accidente, Javier, a las 11 de la noche de un domingo. A esa hora nadie está trabajando. Lo dejo para mañana para llamar. Realmente no. La idea es de nuestro call center está abierto a las 24 horas. De hecho, ayer
a última hora de la noche, a eso de las 10:30, estuvimos atendiendo a un cliente, y lo bueno de que lo pudimos atender es que ya el caso está en el escritorio de la abogada para su revisión, para empezar a enviar cartas de representación a las compañías de seguro. Así que el tiempo es sensitivo. En este tipo de casos, el tiempo es oro, y hay que tratar de actuar lo más rápido posible para poder garantizar sus derechos y tener una compensación justa al final del caso. Bien, hay un tiempo para hacer el reclamo, ¿verdad, Javier? Sí, la ley de la Florida establece solo 14 días para hacer un reclamo por lesiones. O sea, es decir, en los primeros 14 días usted tiene que recibir asistencia médica después de un accidente. Si está en otros estados, las leyes cambian. Por ejemplo, en Texas, en Nueva York son 30 días, pero aquí en la Florida son 14 días para hacer un reclamo después de un accidente. Recuerde el número de teléfono, 855-DOLOR-55, 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Le repito, 855-365-6755. ¿Algo más, Javier? No, simplemente guardar el número de teléfono en la agenda electrónica del celular. Creo que ese es el mejor consejo que le podemos dar a toda la audiencia. Como le dijimos anteriormente, los accidentes ocurren en el momento menos esperado, así que tener el número a mano va a ser su solución. Gracias, Javier, por atendernos en esta mañana. Gracias a ustedes. Feliz día. Javier Pacheco es del escritorio de The World Law Group, el escritorio de abogados de accidentes. 9:13. El editorial con César Miguel Rondón. Cuando uno escribía telenovelas, o los que escriben telenovelas o series, que es su variante contemporánea, siempre tienen cuidado en que las ocurrencias, los accidentes, las incidencias que le ocurren a los personajes no sean demasiado subidas de tono o exageradas. No vaya a ser que el espectador pues dude y diga, no, ya se pasaron. Sin embargo, sabemos que la realidad suele superar a la ficción. Y es así como, por ejemplo, si hay algún guionista más allá, en las alturas, que está escribiendo las incidencias de lo que ocurre en el alto gobierno colombiano en general y en la familia Petro en particular, diría pues, se pasó. Lo de Colombia no es una telenovela. Eso ya es propiamente, con todas las letras, un culebrón. Vicky Dávila, una aguda e incisiva periodista, le publicó el fin de semana una extensa entrevista a Nicolás Petro Burgos, el hijo muy cuestionado del no menos cuestionado presidente colombiano. Leo esta pregunta. Cuando estalló el escándalo por las denuncias de Dey Vázquez en Semana, Dey Vázquez, la exesposa de Nicolás Petro, su papá dio una entrevista y dijo sobre usted: yo no lo crié. Hubo críticas, burlas, memes. Durante todos estos meses he querido saber qué sintió usted con esa frase. Y responde Nicolás Petro: es de las cosas que me han causado una de las más grandes tristezas de mi vida, independientemente de cómo sucedieron los hechos. ¿Ese le sacó las lágrimas?, pregunta la periodista. Sí, total, ese para mí fue un golpe mucho más duro que la misma entrevista. Muchísimo más duro. Empecé a vivir en un periodo de depresión muy fuerte y se lo dije a una persona. No es justo lo que están haciendo conmigo. Miren cómo me están tratando. Y sé muchas cosas. También me dolió muchísimo lo de Daisuris, independientemente de cómo terminó nuestra relación. Fue una persona que vivió conmigo durante 4 años. Pero ese es otro tema. Yo a ella nunca la maltraté. Sí hice muchas cosas. La hice para que ella fuera feliz. Con la frase de yo no lo crié, insiste la periodista, se dio cuenta de lo que era capaz de hacer su papá con usted. Ahí me di cuenta de que fui solamente una ficha de su ajedrez. ¿Usted siente que él no lo quiere?, insiste la periodista. Y pone, estoy leyendo de Semana, voz triste. Parece un guión de verdad, un libreto. Bueno, eso es muy duro decirlo, pero sí, así es.
Perdóneme la pregunta, ¿él lo crió o no lo crió? Vicky, es que... caramba, Vicky, es que si él no me crió... Está saltando esto. Ahora se me saltó, a ver... es que si él no me crió, no fue por culpa mía, fue porque él abandonó a mi mamá siendo yo un bebé recién nacido. Esa es la realidad. Luego pasan a otros asuntos no menos escabrosos. ¿Usted siente que aportó muchísimo para que él fuera presidente? Sí, claro. Seguramente ya están diciendo en las redes sociales que Nicolás fue un infiltrado. Pero no, él hizo mucho. Y vienen los detalles sobre el dinero. Su papá le pagó alguna vez el colegio. Estuvo pendiente de enseñarle las cosas que un papá le enseña a un adolescente. Él siempre estuvo muy pendiente del tema de la educación y siempre fue muy exigente en ese sentido. Entonces sí me pagaba el colegio y sí me mandaba la mensualidad. Le pregunta cuándo se enteró de que su papá era un guerrillero. Y le pregunta lo crucial, porque Petro Burgos dijo para que le dieran la libertad condicional que él le iba a decir todo lo que sabía al tribunal. Pregunta entonces Vicky Dávila, ¿cómo decide contar la verdad y colaborar con la justicia? Responde Petro, Vicky, yo quiero estar en el nacimiento de mi hijo, quiero criar a mi hijo, sé qué es sentir o qué es crecer con un padre frío y distante. No quiero eso para mi hijo. Entonces es por él, por mi familia, que yo decido aceptar esta colaboración con la Fiscalía, que se sepa la verdad. Y bueno, quiero aclarar algo, ni mi papá ni el gerente de la campaña, Ricardo Roa, sabían de los dineros que recibimos, Daisuris y yo, de Santander López Sierra y de Gabriel Ilzaca. Obviamente, no sabían qué parte de esos aportes yo los utilizaba para la campaña. Es importante hacer esa aclaración, pero hay otras circunstancias. Se pone la soga él mismo, el propio Petro, porque dice, parte de eso yo se lo daba a la campaña. Y la otra parte. Vienen entonces las preguntas sobre el hombre Malboro y demás. Y trata de salvar a su papá en todo esto. Le pregunta por Verónica Alcócer, la actual esposa del padre Petro, presidente de Colombia, y todo esto va complicándose mucho, mucho más a medida que va hablando Petro. Dice que no va a hablar y Vicky Dávila trata de terminar la entrevista en varias oportunidades, pero no, uno sigue pasando páginas y páginas de la revista. ¿Cuánta plata ilegal pudo entrar a la campaña de su papá? Dice Petro Burgos. Bueno, en términos generales, no sé. Armando Benedetti en los audios con Laura Sarabia hablaba de 15,000 millones de pesos. ¿Cuánto puede ser? Oye, pero ahora que hablas de Armando, a mí se me hace raro que esté bastante callado. Él es muy hablador, muy frentero, le responde Petro Burgos. Usted debe saber entonces muchas cosas de Armando Benedetti. Dejémoslo así, se cuida Petro. Miguel Ángel del Río, cuando Dave Vázquez hizo la denuncia, se apartó de usted. Su papá en campaña le encargó a él vigilar la corrupción electoral en la costa caribe. Raro que no haya visto esta corrupción en la campaña de Petro. Me dicen que hay unos audios que usted tiene de Del Río muy comprometedores. Y así va abriendo esta, no digamos caja de Pandora, sino esta especie de cloaca, o como habíamos comentado la semana anterior, se prendió un ventilador francamente escatológico. Después, el tema de su hijo, por lo visto el hijo, la señora que le está esperando, ocurrió durante el matrimonio con Daisuris, todos los elementos del más oscuro y retorcido culebrón están acá. Pero ya que esto no es ficción sino la vida real, políticamente hablando, ¿en qué irá a terminar todo esto? En otras palabras, ¿en qué irá a terminar Gustavo Petro, presidente de Colombia? 9:22 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos
con las noticias de Estados Unidos, Venezuela, América Latina y el mundo. Esto es En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. Son las 9:25 de la mañana. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. El ex vicepresidente Mike Pence reconoció ayer domingo que testificó ante el gran jurado federal que finalmente presentó una acusación contra el expresidente Trump, acusándolo de esfuerzos para anular las elecciones de 2020. Pence dijo que testificó una vez que recibió una aclaración sobre las protecciones que tenía bajo la Constitución en su papel como presidente del Senado el 6 de enero de 2021, mientras el Congreso realizaba su conteo oficial de votos del colegio electoral. Pence le dijo a Dana Bash en el programa State of the Union de CNN que testificó después de que le hablaron de sus protecciones bajo la Constitución, pero agregó que no tiene planes de testificar durante el juicio real a Donald Trump. El ex fiscal general Bill Barr dijo que está dispuesto a testificar contra Donald Trump en su juicio del 6 de enero. Barr respondió, por supuesto, cuando se le preguntó ayer en Face the Nation de CBS si estaría dispuesto a comparecer como testigo en el juicio de Trump por cargos federales relacionados con supuestos esfuerzos para anular las elecciones de 2020. Se negó a responder si fue entrevistado por el fiscal especial con relación a la investigación federal. Señaló que el caso presentado por el fiscal especial Jack Smith era desafiante, pero que no cree que va en contra de la primera enmienda, y agregó que en lo concerniente a la conspiración, hay que recordar un delito de concierto para delinquir se completa en el momento en que se acuerda y se dan los primeros pasos. Cita textual para William Barr. Ayer, en una discusión con Chuck Todd, el conductor del programa de NBC Meet the Press, John Lauro, el abogado defensor penal del expresidente Trump, dijo que una violación técnica de la Constitución no significa necesariamente que se violó ninguna ley penal. El representante James Raskin, demócrata por Maryland, miembro del comité del 6 de enero, criticó el argumento de Lauro como desquiciado en una entrevista posterior en el mismo programa de televisión, y añadió que una violación técnica de la Constitución es una violación de la Constitución. La Constitución se opone a la insurrección, dijo textualmente Raskin. Las peticiones para que los juicios penales contra Donald Trump se retransmitan en directo son cada vez más numerosas mientras Estados Unidos se enfrenta a la idea de ver a un antiguo y quizá futuro presidente en el banquillo de los acusados. Abogados y políticos hacen fila para pedir que se permita el acceso de las cámaras a la sala del tribunal. Dada la naturaleza histórica de los cargos presentados en estos casos, es difícil imaginar una circunstancia más poderosa para televisar las diligencias. Así se lee en una carta firmada por el congresista de California. Advierte en una nueva entrevista que si las elecciones de 2024 no se tratan del 20 de enero de 2025, sino del 6 de enero de 2021, o qué documento se dejó en el inodoro en Mar-a-Lago, si es un referendo sobre eso, vamos a perder, dijo DeSantis. Pero si la elección es un referéndum sobre las políticas de Joe Biden y estamos presentando una visión positiva para el futuro, ganaremos la presidencia. 9:29. Lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión Radio. El diputado a la Asamblea Nacional, José Brito, anunció su candidatura a las elecciones presidenciales de 2024, en las que buscará derrotar al chavismo en el poder desde 1999. Hoy les presento desde este pueblo mi candidatura a la presidencia de la República, dijo Brito en un acto político en El Tigre, estado Anzoátegui, de donde él es oriundo, esto es en el oriente de Venezuela. Allí anunció su programa Plan B, enfocado en el desarrollo de la economía humana.
No definió qué entiende por economía humana, pero sí afirmó que este plan tiene como objetivo diversificar la economía y convertir a Venezuela en un país de bienestar y oportunidades. Será un tema de discusión, debate y encuentro durante una gira que hará por la nación. Brito es ahora de Primero Justicia, es de la Primera Justicia, del partido Primero Justicia, amparado o apadrinado o protegido por el régimen de Nicolás Maduro. El Tribunal Supremo de Justicia ordenó el pasado viernes una reestructuración amplia de la Cruz Roja y el cese de sus cargos de los directivos, así como la constitución de una junta reestructuradora ad hoc. La decisión se tomó por petición del fiscal general y exgobernador Tarek William Saab, quien denunció acosos y maltratos al voluntariado y trabajadores de la asociación por su presidente Mario Villarroel Lander, quien fue destituido. El fallo fue firmado por una magistrada de la Sala Constitucional, que fue rectora principal del Consejo Nacional Electoral durante 13 años, Tania D'Amelia. Ricardo Cusano, expresidente de Fede Cámaras, fue facultado por el Tribunal Supremo de Justicia para coordinar la designación de los miembros de juntas. Según Forbes, las corporaciones europeas podrían estar invirtiendo en el gas natural de Venezuela y cambiando tanto los negocios como la política. Si se alcanzan los acuerdos necesarios, el resultado podría ser una economía reactivada, exportaciones de energía más limpias y relaciones más estrechas al otro lado del Atlántico. Las conversaciones también están inmersas en un contexto de diálogo gobierno-oposición que podría verse favorecido por los intereses comerciales y diplomáticos europeos. Con Venezuela, las corporaciones energéticas europeas están abriendo nuevas oportunidades al investigar el sector del gas natural. Sorprendentemente, Venezuela nunca exportó este recurso, ya que el Estado se basó en las ganancias masivas del petróleo. 9:32. Lo que pasa en Latinoamérica, en Conexión Radio. Un juez colombiano ordenó el viernes que Nicolás Petro Burgos, primogénito del presidente Petro, y su exesposa Daisuris Vázquez respondan en libertad pero con restricciones al proceso que enfrentan por lavado de activos y otros delitos, un caso que salpica al gobierno de su padre. El hijo de Gustavo Petro, Nicolás, dijo en una extensa entrevista a la periodista Vicky Dávila en la revista Semana, que salió publicada el fin de semana: ni mi papá ni el gerente de la campaña Ricardo Roa sabían de los dineros que recibimos Daisuris y yo de Santander López Sierra y de Gabriel Ilzaca. Y refiriéndose al trato recibido por su padre, independientemente de los errores que uno cometa, un padre siempre debe estar allí para su hijo. Los abogados no me han querido revelar los detalles de la reunión. Y el presidente colombiano Gustavo Petro aseguró que lo sucedido a su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, imputado por la Fiscalía por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, es terrible, y confió en que más adelante puedan reconciliarse de esta crisis que ha detonado el mayor escándalo de su gobierno. Lo sucedido con mi hijo es para mí terrible y muy lamentable. Ojalá algún día pueda hablar con él y perdonarnos. Eso lo escribió Petro en el Twitter. Siguiendo en Colombia, la patinadora Luz Mary Tristán fue asesinada la madrugada de ayer domingo en un condominio de Cali, Colombia. Su pareja fue detenido tras el hecho. Tristán, de 60 años, fue campeona mundial en 1990. Recibió varios disparos supuestamente de su novio, que atacó a tiros a la policía cuando ésta llegó al lugar de los hechos. Petro, en medio de estos escándalos, ha llegado a su primer año de gobierno. ¿Cómo se podría calificar ese primer año? Vamos a Bogotá. En la línea telefónica está Ronald Rodríguez, politólogo e internacionalista, vocero e investigador del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Ronald, muy buenos días. Gracias por atendernos. Buen día, César Miguel. Gracias por la invitación. ¿Cómo podría calificarse este primer año de gobierno de Gustavo Petro? Creo que es la diferencia entre el discurso y la política.
Lamentablemente, durante este primer año se han notado falencias en la materialización de un proyecto político. No hay, digámoslo así, un plan claro de ese proyecto político. Han despreciado a los técnicos que hacían parte del funcionamiento del Estado colombiano. Y de hecho, pues el presidente Petro, varios de los nombramientos que ha hecho de del primer gabinete rápidamente tuvieron que ser cambiados. Hay una dinámica que no es de construcción de consenso, sino de imposición, y a pesar de tener, digamos, la experiencia en el legislativo, adolece de técnica legislativa para poder pasar sus proyectos. ¿Y qué nos dices de todos estos escándalos que en los últimos días han salpicado pues la imagen del gobierno de Petro y al propio presidente? Creo que ha sido bastante difícil para él poder tener una continuidad lógica de su gobierno, precisamente por la dinámica de escándalos que han empañado todo su primer año de administración. Cada noticia que aparece es más grande que la anterior. Incluso los periodistas colombianos están en un frenesí porque todos los días aparece algo nuevo, un nuevo frente que cubrir, y particularmente dentro de su dinámica que suponía una lucha contra la corrupción, ha resultado, digámoslo así, difícil de probar esa lucha contra la corrupción. El comportamiento de sus ministros y de su tren de gobierno ha sido el favoritismo, el clientelismo, unas dinámicas de nombramientos que se dan por personas no capacitadas. Y ahora, si vamos al terreno del presidente de la República, toda la dinámica de los problemas personales, la lógica de su campaña. Recordemos que en Colombia ya hemos tenido presidentes que han tenido difícil gobernabilidad por problemas en el financiamiento de su campaña. Tal vez el más importante fue el caso de Ernesto Samper, con la diferencia de que Ernesto Samper contaba con el apoyo de la institucionalidad colombiana, no solamente en el marco del Estado, sino los grandes medios de comunicación, los grandes gremios apoyaron la continuidad del presidente Samper. Muy diferente con el presidente Petro, que ha decidido establecer una pelea con los medios de comunicación, descalificándolos, criticándolos, alegando que sufre una persecución por parte de ellos. Y por el otro lado, los grandes gremios y sectores económicos ven cómo sus medidas en política de empleo, pensional, salud, terminan afectando sus intereses, lo cual ha generado un ambiente donde no se construyen consensos, donde se quiere imponer una visión de país que hasta el momento parece que el país ha dejado de compartir. El último escándalo con su hijo Nicolás lleva el tema de la financiación de la campaña electoral que ya había destapado Armando Benedetti. ¿Le podrá costar esto costar el gobierno a Petro? De hecho, digamos que dentro del sistema colombiano lo lógico sería que se iniciara una investigación en la Comisión de Acusaciones del Congreso de la República. Es poco probable que esa comisión, llegue a un punto en el cual el presidente tenga que dar un paso al costado. Lo que vamos a tener son 3 años que quedan de difícil gobernabilidad, de constante ruido mediático y lamentablemente pues un retraso en muchas políticas que ya se están viendo en materia de salud, de educación. Colombia está retrocediendo de forma importante precisamente por la inestabilidad en la que se encuentra el Estado, y en algunos de los temas que compartimos con Venezuela, hay que decirlo, en materia migratoria es quizá en uno de los temas donde más rápido estamos retrocediendo. Ronald, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. César Miguel, gracias por la invitación. Ronald Rodríguez, politólogo desde la ciudad de Bogotá, 9:38. Las noticias del otro lado del mundo. En Conexión Radio. Rusia afirmó hoy lunes que sin su participación las reuniones sobre la guerra en Ucrania carecen de valor añadido, en referencia al reciente encuentro en la ciudad saudí de Jeddah, en el que participaron algunas potencias consideradas amigas por Rusia como China, India y Brasil. Sin la participación de Rusia y sin tener en cuenta sus intereses, ninguna reunión sobre la crisis de Ucrania tiene el más mínimo valor añadido, dijo la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zakharova. Las autoridades ucranianas denunciaron hoy lunes un ataque contra un edificio residencial en Jersón, en el que murió una mujer y otros 8 civiles resultaron heridos, entre ellos una persona con movilidad
reducida. El ataque se produjo poco después de la medianoche, según informaron fuentes militares en la región de Jersón. El Papa Francisco aseguró ayer que la Iglesia Católica está abierta a todos, también a los homosexuales, y que luego cada uno elige a Dios por su propio camino. Eso lo dijo en la rueda de prensa en el vuelo de regreso de Lisboa. No se puede decir que a los homosexuales no y a otros sí, porque el Señor es claro, no se distingue entre enfermos y sanos, viejos y jóvenes, o guapos y feos. Esto no es una empresa a la que se tiene que autorizar para entrar, dijo el Papa Francisco. Y siguiendo en Roma, al menos 3 personas han resultado heridas, mientras varios cientos han tenido que ser evacuadas a causa del fuego que arrasa la isla italiana de Cerdeña, donde los equipos de extinción han retomado hoy lunes las labores para controlar los numerosos incendios registrados en las últimas horas. Y con relación a la política española, Vox juega con el PP de Feijóo. Estira el bloqueo en Murcia mientras regala a conciencia sus votos en el Congreso. Santiago Abascal se abre a respaldar una investidura del PP sin pedir ministerios, sabiendo que será prácticamente imposible sacarla adelante. En las comunidades donde han pactado, Vox siempre ha exigido su cuota de poder. 9:41 de la mañana. Una pequeña pausa y al regreso nuestro foro en el día de hoy sobre el impacto que puedan tener las muy delicadas declaraciones del ex vicepresidente Mike Pence sobre su antiguo jefe, el presidente Donald Trump. El hashtag Trump-Pence. Ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel. Escribe Flor Alicia Anzola. Mientras el expresidente Donald Trump se enfrenta en Washington a 4 cargos que se basan en 3 estatutos penales, un cargo de conspiración para defraudar al gobierno, otro de conspiración para privar de sus derechos a los votantes y 2 cargos relacionados con la obstrucción corrupta de un procedimiento del Congreso, su ex compañero de fórmula, el vicepresidente Mike Pence, rival con baja popularidad en la lucha por la nominación republicana, ha hecho de una frase pronunciada por Trump un producto o herramienta de venta política. «Eres demasiado honesto», le dijo Trump a Pence cuando el vicepresidente rechazó su intento de anular los resultados de las elecciones de 2020. Fin de la cita. Esto nos lleva a algo muy, muy delicado. Mike Pence ha adoptado la frase «demasiado honesto» como su lema, convirtiéndose en un símbolo de resistencia ante la presión política y la manipulación de la verdad. Regreso al artículo de Flor Alicia. Y algo de impacto tendrá su uso para que el expresidente Trump haya reaccionado a ellas con explosividad en su red Truth Social. Cito: «¡Wow! Finalmente sucedió. Little Mike Pence, un hombre que estaba a punto de ser destituido como gobernador de Indiana hasta que llegué yo y lo nombré vicepresidente, se pasó al lado oscuro». Él es el pequeñito Mike Pence y Trump se define como el duro. Pues bien, ¿qué es un tipo duro? ¿De qué manera esa postura que ha tomado Pence puede perjudicar a Donald Trump en un momento donde los señalamientos en contra de Trump son muy fuertes? Él llega y le increpa a Pence, le reclama y lo insulta. Y hay algo interesante. En todas estas acusaciones y juicios que ha tenido que enfrentar Donald Trump, ni él ni sus abogados han respondido los cargos. Solo han atacado a los jueces, al fiscal Smith, en fin. La respuesta es el insulto y el ataque. ¿Qué tenemos por delante? Nuestro foro de hoy, hashtag Trump-Pence. Vamos a conversar con el analista político Robert Macaulay.
Robert, muy buenos días. Gracias por sumarte a la conversación. Buenos días, gracias por la invitación. Robert, ¿dónde te encuentras en este momento? Estoy en mi oficina en el centro de Miami. Muy bien. Y también aquí en Miami está el profesor de Política y Relaciones Internacionales de FIU, Eduardo Gamarra. Eduardo, muy buenos días. Gracias por acompañarnos hoy. Muy buenos días, César Miguel. Un placer estar contigo y aprovecho para saludar a mi viejo amigo Bob. Igualmente. Robert, vamos a comenzar contigo. A ver, ¿qué es lo que tenemos por delante en estos momentos en el caso de Donald Trump? Ahora se enfrenta, varios casos. El caso más severo es el caso del 6 de enero, lo que salió la semana pasada. Y como tú has dicho, él está atacando, haciendo sus contragolpes. No es verdad que no está enfrentando los cargos. Lo que está haciendo, no está desmintiendo las acusaciones de los hechos, de lo que sucedió. La gran pregunta en este nuevo encauzamiento no es si lo que hizo Donald Trump fue bochornoso, vergonzoso, mentiroso, etcétera, sino que si fuera algo criminal. O sea, los hechos son muy feos para Donald Trump y sus abogados, su énfasis ahora es de que, él tenía derecho a mentir, derecho a hacer maniobras muy atrevidas dentro de las instituciones, del conteo de los votos, etcétera, pero eso no cruza la línea penal. Y legalmente, yo soy abogado, creo que es un argumento interesante, pero de todos modos el mal comportamiento está muy claro y Donald Trump no lo defiende. No hay cómo defender eso. Y es muy lamentable, y Mike Pence está diciendo la verdad de lo que pasó. Él dijo que la Constitución es más importante que cualquier persona, y Donald Trump tiene problemas grandes con los votantes del medio para noviembre del año entrante, pero en el corto plazo, por lo menos, él se presenta como víctima y sube las encuestas. Y yo creo que eso es una parte de la estrategia de los demócratas. A ver, que le hago la misma pregunta a Eduardo Gamarra. Hablaba antes Robert McCullough. Eduardo, ¿ante qué nos encontramos en este momento en el caso de Donald Trump? Bueno, en general, el expresidente Trump pues se encuentra enfrentado a 3 juicios. Viene un cuarto, todos esperan que será en los próximos días en el caso de Georgia. Pero específicamente en el caso de Washington, D.C., pues ahí hay un gran debate sobre si al presidente, al expresidente, se lo puede acusar criminalmente, como decía Bob, y si una violación a la Constitución constituye o no un acto criminal, ¿no? Y esto pues obviamente es interesante, pero en gran medida es parte de cómo el presidente Trump ha venido defendiéndose en muchos casos, ¿no? Por una parte, y creo que ha sido la estrategia principal, que es de atacar al adversario de manera personal, es decir, siempre diciendo que el otro, el adversario, es corrupto, es sucio, es lo que sea, y por otra parte, con una argumentación legal que es muy innovadora y que para muchos abogados constitucionalistas y colegas que estudian el tema, pues les ha creado un problema serio de interpretación, ¿no? A propósito de eso que acabas de comentar, Eduardo, hablaba Eduardo Gamarra de FIU. Quiero preguntarle a Robert McCullough, en tanto abogado, Robert, ayer en Meet the Press, uno de los abogados de Trump, el defensor penal John Lauro, dijo que había ocurrido una violación técnica de la Constitución, pero dijo que no se había violado ninguna ley penal. Poco después, en el mismo programa, el representante demócrata Jimmy Raskin dijo que ese era un argumento desquiciado porque una violación técnica de la Constitución es una violación de la Constitución. Y la Constitución se opone a la insurrección. Me gustaría tu opinión al respecto, Robert. Sí, correcto. Bueno, hay que recordar que la Constitución tiene remedio
para un presidente que viola la Constitución. Se llama juicio político, impeachment. Ya se hizo esto. O sea, Donald Trump fue juzgado por su mal comportamiento relacionado con 6 de enero. Bueno, no fue condenado, no digo que fue absuelto, pero no fue condenado por votos suficientes en el Senado, pero hubo el juicio, el público pudo escuchar la evidencia. Además, hubo una investigación por parte del comité de la Cámara del 6 de enero. El señor Raskin era una parte de eso también. Así que la Constitución puso sus remedios contra Donald Trump, sus pecados, sus violaciones de ética, de la Constitución, de todo, fue presentado al público y lo mejor es que los votantes decidan y juzgan a él primero en las primarias republicanas y si fuera candidato en noviembre. Entonces no es que Donald Trump está escapando de la ley ya se aplicó a Donald Trump y él es, en mi opinión, culpable. Fue juzgado culpable por la Cámara y la mayoría del Senado, pero no suficiente para condenarlo. Así que poner a alguien en caso criminal ahora, después de lo que ya pasó, yo creo que no es correcto en términos legales. Lo más importante es transparencia de los hechos. Yo espero que los candidatos republicanos, no solamente Mike Pence y Chris Christie, y Ron DeSantis está empezando ahora, tienen que enfatizar al público que la conducta, el mal comportamiento de Donald Trump demuestra las mentiras de Donald Trump. No debería ser presidente, punto, ya. Esto no es no debería ser un proceso penal, debería ser un proceso en la Corte de Opinión Pública. Hablaba Robert Macaulay. Quiero hacerle una pregunta a Eduardo Gamarra, porque así como procede en contra de Donald Trump, su anterior segundo a bordo, el ex vicepresidente, el otro que fue fundamental en los últimos tiempos de su administración fue el fiscal general William Barr. Y Bill Barr ahora, pues, quiebra las lanzas y está frontalmente en contra de Trump. De hecho, ayer en Face the Nation, en CBS, le preguntaron, ¿usted declararía en un juicio contra Trump? Por supuesto que sí. ¿Qué implica la postura de Barr y de qué manera puede complicarle la situación a Donald Trump? Eduardo. Mira, hay varios exfuncionarios del gobierno del expresidente Trump que están básicamente en la misma posición de Barr. Y pues muchos de ellos se supone que van a ser testigos en la variedad de juicios que existen en contra de Donald Trump, pero particularmente en el de Washington, D.C. Esto puede tener más que nada consecuencias serias en términos de si se lo encuentra culpable o no, particularmente en Washington. Sin embargo, ya políticamente hablando, creo que es donde en realidad pues es mi experticio, ¿no? Políticamente todos estos exfuncionarios más bien son mal vistos dentro del Partido Republicano, un partido cuyo más o menos el 55% dice estar con el presidente Trump y que no le ven pecado alguno y más bien ven esto como una persecución política. A propósito de eso, es lo que había apuntado previamente Robert, en el sentido de mientras más se le carga a Donald Trump, por lo visto su popularidad crece. Pregunto, Robert, el hecho de que los funcionarios más allegados a Donald Trump ahora, en su mayoría, estén en su contra, mostrando evidencias, ¿no les da cierta autoridad en medio de esta discusión? ¿Y por qué ahora se les considera traidores y el republicano mayoritario no deja de estar de frente con Donald Trump? En este momento, Donald Trump se presenta como víctima de un sistema judicial de doble estándar y él puede con razón mostrar la corrupción de la familia Biden, de la censura del laptop de Hunter Biden,
las mentiras de los 51 notables veteranos del Servicio de Inteligencia para encubrir todo ese escándalo de corrupción antes de la elección. O sea, él tiene muchos argumentos, que Hillary escapó después de borrar 33,000 emails. O sea, esta gente ve que Donald Trump, menos importante para muchos republicanos es el hecho de que Donald Trump puede ser culpable, pero es que él está siendo encausado, perseguido, acosado, mientras los demócratas culpables están escapando sin nada. Y claro que este acuerdo de Hunter Biden, ahora hay los denunciantes del IRS, etcétera, etcétera. Entonces, en este contexto, dice, ok, Donald Trump tiene sus pecados, sus problemas, pero tenemos que luchar contra el enemigo. Yo no estoy de acuerdo con ellos. Yo creo que hay que ser justo en ambos lados. Un lado que escapa no justifica lo que pasa del otro lado, pero es verdad que esto existe y Donald Trump por ahora está utilizando cada encausamiento como combustible para ayudarle dentro de las primarias. Estoy de acuerdo con Eduardo de que incluso no solamente los encausamientos, cuando Bill Barr denuncia a Donald Trump o Mike Pence denuncia a Donald Trump basado en la verdad, y no es que solamente están haciendo esto desde ahora. Bill Barr lo denunció y se renunció en diciembre de 2020 porque él dijo, yo revisé las pruebas, no hay pruebas de elección robada, esto no es legítimo. Y él dijo la verdad, y él es un republicano muy bueno. Donald Trump benefició mucho de sus chaperones, los hombres serios, entre cuales eran Mike Pence, Bill Barr, Mike Pompeo, sus asesores económicos iniciales, etcétera. Él tenía gente, John Kelly de los generales, él tenía gente seria trabajando con él y por eso él tenía bastante éxito. Pero en este momento, lamentablemente, la mayoría de los republicanos están enfocando su lealtad a una persona que es el candidato más débil para la elección general, es el candidato que los demócratas quieren tener, por eso lo están acosando tanto con estos procesos legales. Es muy cínicos, ellos tienen miedo a Ron DeSantis y los demás candidatos, pero puede ser que el efecto acumulado de tantas acusaciones va a estimular, y ahora hay un debate ahorita el 23 de agosto, que los otros candidatos por fin se presentan diciendo que Donald Trump, sea criminal o no, no es adecuado, no merece ser presidente, y Mike Pence lo va a decir, Chris Christie lo va a decir. Ayer Ron DeSantis dijo que Donald Trump perdió, finalmente está diciendo la verdad de eso. Entonces, puede ser, ahora vamos a ver lo que hacen los demás candidatos, pero por ahora Donald Trump aprovecha de esta situación. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa y al regreso vamos a ocuparnos precisamente de lo que plantea Robert McCauley. ¿Qué ocurre dentro del Partido Republicano para escoger su abanderado presidencial y qué puede ocurrir entonces ya en la campaña presidencial del 2024? Nuestro foro en la mañana de hoy, #TrumpPence. Una pequeña pausa y ya regresamos. Esto es En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Son las 10:04 de la mañana. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio porque establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que debes realizar solo con abogados con mucha experiencia y conocimiento. Las abogadas de Canelo Fadul Immigration, especialistas en visas de inmigración laboral, familiar y humanitarias, entre otras, suman más de 55 años de experiencia, asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. Si necesitas asesoría para inmigrar y establecerte en Estados Unidos, llama al 844-8MIGRAR. 844-8MIGRAR, que equivale a 844-864-4727. Repito, 844-864-4727. O escribe a inmigraya@canelofadul.com. Canelo Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y cuáles son las noticias en este momento, Flor Alicia?
Bueno, César Miguel, Rusia retoma su programa lunar, nos dice F, abandonado durante décadas con el lanzamiento el próximo viernes 11 de agosto de la nave espacial Luna 25. Esto lo anuncia la agencia espacial rusa Roscosmos. El lanzamiento del cohete portador Soyuz 2.1 con un bloque propulsor Fregat y la estación automática Luna 25 está previsto para el 11 de agosto a las 2:10 de la madrugada, hora de Moscú. Luna 25 se diferencia radicalmente de sus antecesores respecto a su alunizaje. Las estaciones lunares rusas alunizaban en la zona ecuatorial. La nueva estación alunizará en una zona polar con un relieve accidentado, según indicó Roscosmos. Gracias, Flor Alicia. 17 minutos de la mañana, regresamos a nuestro foro #TrumpPens. Leo esta noticia. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, que lucha contra la creciente apatía y el escepticismo de los donantes, advierte en una nueva entrevista que si las elecciones de 2024 no se tratan del 20 de enero de 2025, sino del 6 de enero de 2021, o qué documento se dejó en el inodoro de Mar-a-Lago, si es un referéndum sobre eso, vamos a perder. Pero si la elección es un referéndum sobre las políticas de Joe Biden y estamos presentando una visión positiva para el futuro, ganaremos la presidencia. Ha cambiado DeSantis y por primera vez entra a manejar el tema de Trump. Había quedado en el aire antes de la pausa comercial entrar a analizar la situación del partido republicano y su eventual abanderado para las elecciones del 2024. Comencemos con Eduardo Gamarra. ¿Cuál es tu impresión, Eduardo? Bueno, César Miguel, me parece, ¿no?, que la presencia de Trump es tan abrumadora en el contexto republicano que básicamente ha minimizado la posibilidad de que particularmente DeSantis no tenga posibilidades de llegar a ser el nominado. Eso no desmerita que él sea el que tiene mayor aceptación entre el electorado republicano, pero a la vez hay algo muy curioso de DeSantis, ¿no? Un individuo que ganó de manera abrumadora las elecciones de medio término en noviembre del año pasado, pero que ha visto su caudal político básicamente desaparecer. A nivel nacional no lo ha logrado construir y en la Florida parece estar siendo minado continuamente gracias a unas leyes que aprobó de manera abrumadora con un Congreso que él controla absolutamente y que él pensaba que eran leyes que tenían más apoyo popular del que aparentemente tienen. Entonces, yo creo que DeSantis es un personaje, sigue siendo interesante, sigue siendo muy fuerte en la Florida, pero hablando de la carrera de la contienda presidencial, está más bien acercándose más hacia los candidatos, hacia los otros candidatos, que hacia Donald Trump. Hablaba el profesor en FIU, Eduardo Gamarra. El analista político, abogado republicano Robert McCauley, perdón, Robert, por haber pronunciado mal tu apellido en la parte anterior. Como quieres, no importa. Bien, habías comentado una tesis muy interesante. La estrategia demócrata es darle más golpes a Donald Trump porque eso va a incrementar, como en efecto está ocurriendo, su popularidad dentro del Partido Republicano. Y ello porque para los demócratas es preferible que el candidato republicano sea Trump y no cualquier otro. ¿Por qué? Por favor, ¿podrías ahondar un poco en esto? No, eso es la realidad. Donald Trump es un hombre que ganó la presidencia en 2016 por la casualidad de ese laptop de Anthony Weiner que salió al fin. Hillary fue una candidata horrible, pero todavía perdió el voto popular. Pero desde 2016, Donald Trump es un perdedor consistente en las elecciones nacionales y congresionales, ¿no? En 2018, los demócratas tomaron la Cámara y básicamente Ron DeSantis ganó por un hilo el gobernador en 2018 por el rechazo a Donald Trump. 2020 sabemos lo que pasó, él perdió
a Joe Biden, perdió el Senado en Georgia por su locura de atacar al Partido Republicano después de la elección. O sea, el 5 de enero fue un día muy malo, 6 de enero quizás peor para el país, pero Donald Trump perdió ahí y de ahí en 2022 en las elecciones congresionales los demócratas cínicamente dieron decenas de millones de dólares para promover los candidatos trumpistas, lo que llamamos los turkeys, los pavos, Herschel Walker, Dr. Oz, Blake Masters, etcétera, Don Bolduc en New Hampshire. O sea, los demócratas ayudaron a los trumpistas que fueron rechazados y por eso los republicanos perdieron el Senado y también en la Cámara ganaron por muy poco. Entonces, Donald Trump, el problema de Donald Trump es que él tiene su base muy fuerte y tiene muchos locutores en la prensa de la derecha que o lo apoyan por razones prácticas o se callan la boca cuando deberían hablar. O sea, Donald Trump es un hombre que es muy fuerte con minoría, pero no es un hombre popular. Su mal carácter, su mal comportamiento, su estilo, sus mentiras son impopulares, son tóxicos para los votantes del medio de los estados claves. Y en cada elección vemos esto. En Wisconsin en 2020 él perdió porque habían 40,000 republicanos votando republicano por Congreso, pero no por presidente. Entonces, los demócratas saben esto. Ellos quieren promover a Donald Trump. Y otra parte de eso es decir que Joe Biden es débil, o sea, dejando Joe Biden como candidato, como anzuelo. Joe Biden es viejo, decrépito, corrupto. Y de todos modos, Donald Trump puede decir, mira, a pesar de todo, yo estoy empatado en las encuestas. La realidad está empatado con Biden, dice que está ganando por mucho, y Barack Obama está filtrando que él dijo a Joe Biden, bueno, ten cuidado con Donald Trump, él te puede ganar. La realidad es que los demócratas quieren a Donald Trump, quieren decir que Joe Biden es débil para ayudar la campaña de Donald Trump, pero al fin y al cabo, si tengan éxito y Donald Trump agarra la nominación, los demócratas van a poner otro candidato que va a ser más fuerte en vez de Joe Biden. Esto es muy cínico, pero muy inteligente. Hablaba Robert Macaulay. A ver, me gustaría tu opinión con relación a esta idea tan interesante que acaba de plantear Robert, Eduardo. Y me gustaría también preguntarte sobre el eventual escenario de repetir la elección anterior. Biden-Trump. Por favor, Eduardo. Sí, bueno, la tesis de Bob es interesante, es una tesis que ya mucha gente la maneja, ¿no? En términos generales eso se llama estrategia, ¿no? Y yo creo que en el contexto actual, particularmente por la evidente debilidad del presidente Biden, o sea, uno no tiene que ser muy perspicaz para ver, ¿no?, que el presidente Biden es un candidato muy débil, más que nada por su edad y por yo creo, su gran falla comunicacional. Y fíjese que tenemos una de las mejores economías que hemos tenido en décadas, ¿no? Y sin embargo le ha sido muy difícil vender esa idea. A la vez tenemos un presidente que pues tiene acusaciones que el Partido Republicano las está utilizando, acusaciones contra la familia, y pues las está utilizando de una forma táctica más que nada. Ahora bien, yo creo que en un escenario Biden contra Trump, me parece, ¿no?, que las encuestas hoy en día todas están básicamente dentro del margen de error. Hay algunas, 2 apenas, en las que lidera el expresidente Trump, pero creo que sería un escenario extraordinario y sobre todo la gran capacidad que tiene Trump es él moviliza mucho a su base, pero también tiene la capacidad de movilizar a aquellos que están en contra de él. Esto lo señaló Bob hace un momento. Y sería una elección con una altísima participación, y en una altísima participación con rechazo a Trump. Yo creo que a pesar de la edad y de todos los otros bemoles que le asignan al presidente Biden, que los demócratas pues están mucho más interesados en que Trump sea el candidato. Ya.
se ha anunciado un eventual debate entre Ron DeSantis y el gobernador de California, Newsom. ¿Eso lo ve factible, Robert? Y si lo ve factible, ¿quién se va a interesar en él? Están hablando de hacer el debate en noviembre, yo creo, no está definitivo. Vamos a ver dónde estamos en noviembre. Obviamente estamos hablando de dos líderes de la próxima generación en ambos partidos, gobernadores de estados grandes, y sería interesante porque tienen filosofías distintas, son ambos muy inteligentes y serios. Pero vamos a ver dónde está Ron DeSantis en ese momento, vamos a ver dónde está Joe Biden. Obviamente Gavin Newsom tiene ambiciones nacionales a ser presidente, pero por ahora está quedándose de lado, ¿no? Y esperando a Joe Biden. Y yo creo que muy importante va a ser ese debate en agosto 23 entre los candidatos republicanos. No sabemos si Donald Trump va a aparecer, pero yo creo que en ese momento él tendrá que enfrentar la verdad del 6 de enero y también de su conducta totalmente irresponsable y incompetente después de la elección de 2020. O sea, él escogió la batalla de decir que hay una elección robada cuando no tenía pruebas, y hasta ahora él sigue diciendo que la elección fue robada, sigue diciendo que Mike Pence tenía la autoridad bajo la Constitución de rechazar los votos electorales. O sea, Donald Trump sigue defendiendo esa posición irresponsable que llevó a cabo la derrota en Georgia, entregando el Senado a los demócratas. O sea, hay que entender, y bueno, yo entiendo, hay que enseñar a los republicanos que Donald Trump, aunque pelea, es el maestro de los autogoles, él es el mejor activo del Partido Demócrata. Entonces, puede ser que si, dependiendo de cómo va el debate y la campaña, para noviembre vamos a ver si Ron DeSantis realmente está en la lucha con buen chance o si Donald Trump tiene todo ya amarrado. Ojalá que Ron DeSantis va a tener un chance para mostrar al país que es un hombre serio, una opción competente, disciplinado, honesto, una gran alternativa a Donald Trump. Y Gavin Newsom va a mostrar que si uno está de acuerdo con la gente izquierdista de Joe Biden, mejor tener a Gavin Newsom, y tal vez esto va a aumentar la presión de sacar a Joe Biden en el momento apropiado. Bien, ya para concluir, te dejo la palabra de cierre, Eduardo, por favor. Bueno, volviendo un poco al tema de que si Biden es el candidato idóneo para el Partido Demócrata y si Biden puede ganar especialmente contra un candidato más joven como un DeSantis u otro, ¿no? Ha surgido pues esta posibilidad de reclutar a un candidato tercero, un candidato como el gobernador de California, que tiene muchas cosas buenas. En realidad, pues California es un país, y si fuera una economía sola, sería pues más grande que la mayoría de los países. Tiene una economía enorme de billones de dólares, manera que él tiene una capacidad administrativa muy superior a cualquier otro candidato que pueda surgir, y especialmente las dos alternativas que tiene el Partido Demócrata ahora, que no son serias, ¿no? Entonces, pero es un escenario todavía lejano, y creo que muchas cosas tienen que pasar. Creo que es mucho más factible hablar, por ejemplo, de la vicepresidenta Harris, que en los últimos meses ha estado teniendo un papel mucho más destacado dentro del partido, e inclusive no debatiendo formalmente las ideas y las leyes que ha aprobado el gobernador DeSantis en el estado. Entonces, creo que todavía es muy temprano para hablar sobre esta posibilidad. No veo a Newsom como un candidato con proyección nacional capaz de enfrentarse de manera decisiva a los candidatos alternativos, ¿no? Pero sí sería mejor que un candidato fenomenal en contra de Donald Trump. Creo que cualquier candidato demócrata va a poder generar eso lo que dije anteriormente, ese sentimiento tan antitrumpista que Trump mismo genera. Eduardo, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Un placer, como siempre. Y muchísimas gracias, Robert, por acompañarnos en la mañana de hoy. Gracias, mucho gusto.
Robert McCauley es abogado, analista político y es del Partido Republicano. Y Eduardo Gamarra es profesor de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional de Florida, ambos aquí en la ciudad de Miami. Son las 10:22 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. Al leer las noticias de Venezuela más temprano en la mañana, reparé en esta. El Tribunal Supremo de Justicia ordenó el pasado viernes una reestructuración amplia de la Cruz Roja en el país y el cese en sus cargos de sus directivos, así como la constitución de una junta reestructuradora ad hoc. La decisión se tomó por petición del fiscal general Tarek William Saab, quien denunció acosos y maltratos al voluntariado y trabajadores de la asociación por su presidente, Mario Villarroel Lander, quien fue destituido. El fallo fue firmado por una magistrada de la Sala Constitucional que fue rectora principal del Consejo Nacional Electoral durante 13 años, Tania D'Amelio, y Ricardo Cusano, expresidente de Fede Cámaras, es el que fue designado por el tribunal para coordinar la designación de los miembros de la Junta. Todo el fin de semana esta decisión causó un alto revuelo en las redes sociales, que es por donde debaten los venezolanos interesados en el acontecer político. En la línea telefónica, en Caracas, tenemos al abogado Ali Daniels, quien es el codirector de la ONG Acceso a la Justicia. Ali, muy buenos días. Gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel. Muchas gracias por la invitación. A ver, ¿por qué la alarma, el revuelo por esta decisión del gobierno? Porque no nos llamemos a cuento, Tania D'Amelio obedece órdenes, como órdenes obedece también Tarek William Saab. Esto es una orden que viene, digamos, de Miraflores. ¿Por qué el revuelo? Sí, bueno, aquí lo primero que tenemos que decir es que esto demuestra una vez más cómo el Poder Judicial venezolano es parte del aparato represivo y que a diferencia de otros regímenes donde el Poder Judicial era un simple acompañante del poder, en el caso venezolano es un miembro activo de la represión. Entonces, en este caso, fundándose en denuncias anónimas de testigos y de denunciantes, y además utilizando presunciones, porque las denuncias ni siquiera han sido llevadas ante un tribunal, no ha habido ninguna imputación, y sin saber por qué, porque además la Fiscalía nunca pidió que se reestructurara la Cruz Roja, de modo que la Sala otorgó poderes de reestructuración a la nueva Junta sin que nadie se lo pidiera, cosa que es algo muy extraño. Porque en otros procesos de intervención de partidos políticos, de colegios profesionales, de sindicatos, efectivamente se nombran nuevas autoridades, pero se llama elecciones. Aquí se fue un paso más allá, que es lo que tiene en alarma a la sociedad civil venezolana. ¿Por qué en alarma? Bueno, porque a partir de ahora se establece un guión según el cual ONG que moleste puede ser no solamente cambiada su junta directiva, sino reestructurada, alterada la forma en que ésta actúa, y a partir de ahí, por ejemplo, se pueden incorporar nuevos miembros y luego de eso llamar a elecciones. Entonces, el precedente es terrible porque además se quiere encarar a través de la figura de este individuo, de esta persona, de este particular, como que es algo que se está haciendo desde el sector privado. Cuando ya lo que está ocurriendo es que el control de la Cruz Roja en este momento ha sido estatizado. Entonces, dense cuenta que no es una razón por la cual estamos alarmados, son varias, porque al final, al igual que en Nicaragua, el resultado es el mismo aunque las formas sean diferentes. Es decir, vamos a tener una Cruz Roja bajo el control del Estado y en este sentido estamos yendo con el mismo camino de Nicaragua aunque las formas parezcan diferentes. Sí, Ali, tengo una pregunta con dos partes. Uno, ¿cuál es el argumento, si es necesario que lo haya, para que el gobierno haya procedido, el régimen haya procedido?
Y mencionaste que ahora las ONG están en el blanco, pero ¿es la Cruz Roja una ONG? Sí, esto es muy importante aclararlo. La Cruz Roja Venezolana es una asociación civil fundada en el año 1895, un año luego de que Venezuela ratificara la Convención de Ginebra de 1864. Entonces, es una asociación civil como cualquier otra asociación civil de Venezuela, solo que es una de las más antiguas. Entonces, en este sentido, el hecho de que haya irregularidades, que es lo que se está denunciando, se habla de acoso laboral, se habla de manejo irregular, no de recursos públicos, claro, sino de recursos internacionales que provienen de la ayuda humanitaria que se realiza en el país. Que, por cierto, esta es una primera sentencia que habla en Venezuela de que se está ejecutando ayuda humanitaria, porque hasta ahora, por el Tribunal Supremo, la emergencia humanitaria nunca ha existido, pero ahora sí, gracias a esta sentencia. Entonces, como ves, ahí son graves las acusaciones, se habla de acoso, de amenazas al personal, y en este sentido, bueno, si esos delitos se cometieron, ahí lo que procedía era, bueno, imputar a los responsables y juzgarlos de acuerdo con las leyes venezolanas, pero nada de eso ha ocurrido, porque hasta ahora todo está en fiscalía y no hay una sentencia, ni siquiera hay una imputación contra los presuntos responsables de eso. Y el otro elemento es que si había irregularidades administrativas que debían ser subsanadas, bueno, para eso los miembros de la Cruz Roja, es la Convención Nacional, de acuerdo con sus estatutos, tenía que ser convocada y decir, mira, aquí hay unos problemas y vamos a solucionarlos. Entonces, esto es como que Provea, por ejemplo, alguna de las ONG más importantes de este país, digan, bueno, no solamente vamos a eliminar su junta directiva, sino que además vamos a modificar Provea y a partir de ahora vamos a decir cómo va a funcionar y qué es lo que tiene que hacer Provea. Y eso lo va a decir el Estado venezolano. Por eso es que esto es tan grave, porque está obviando la voluntad de los miembros de la asociación intervenida. Ali, ahora, como todo lo que ocurre con el régimen, todas las acciones del régimen, hay que ver lo que está realmente detrás. ¿Por qué se procede de esa manera? Pregunto, ¿por qué la Cruz Roja venezolana? Sí, bueno, ¿Por qué Mario Villarruel? ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, esa es la pregunta que nos hacemos todos, porque las denuncias contra este señor tienen muchísimos años. En el mundo humanitario había muchos rumores sobre actuaciones irregulares, y la pregunta es, bueno, si tenemos tanto tiempo escuchando estas denuncias, ¿por qué se está actuando ahora? ¿No? Entonces, bueno, obviamente eso solamente lo saben los que tienen el poder de decisión, pero lo que sí puedo decir es que la Cruz Roja Venezolana es una de las organizaciones que más maneja recursos de ayuda humanitaria en el país, y quizás en eso podamos tener la respuesta a tu pregunta. Ya. Y se había hablado de la injerencia de Villarruel en el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Eso es cierto? Bueno, esos son parte de los rumores que se tienen, pero por supuesto, como estamos en un país bajo censura, donde estas cosas no se ventilan, donde la mitad de la población no tiene acceso a noticias porque no tiene acceso a Internet, evidentemente es algo que no ha pasado de los rumores, y de hecho en la sentencia nada se hace alusión de esa situación, no, sino que solo se limita a lo que comentamos, acoso laboral y denuncias por irregularidades, pero el tema de que este señor supuestamente está involucrado en tribus judiciales, nada se dice, pero efectivamente ha sido parte de los rumores que han acompañado la gestión de esta persona, que insisto, si es culpable de esos delitos, bueno, que se le impute, pero la Cruz Roja Venezolana no tiene nada que ver con eso, la responsabilidad penal es individual. Claro. Ali, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Gracias a ti, César Miguel. Saludos. Ali Daniels, abogado, es codirector de la ONG Acceso a la Justicia. Nos habló desde Caracas. Son las 10:33 de la mañana. ¿Buscas la mejor carne en vara del sur de la Florida? Pues en Nando Grill la carne en vara es hecha a la leña, conservando toda la jugosidad de la mejor carne. Es así como se prepara rústicamente en los llanos colombo venezolanos desde el siglo XVIII. Y en Nando Grill vas a encontrar los más exquisitos contornos. Visítanos en nuestras sedes de Doral, Westchester y Homestead para que disfrutes la mejor carne en vara del sur de la Florida. Nando Grill, donde el sabor del llano se siente. Al leer las noticias de Venezuela, nos detuvimos en esta. Las corporaciones europeas
podrían estar invirtiendo en el gas natural de Venezuela y cambiando tanto los negocios como la política. Si se alcanzan los acuerdos necesarios, el resultado podría ser una economía reactivada, exportaciones de energía más limpias y relaciones más estrechas al otro lado del Atlántico. Las conversaciones también están inmersas en un contexto de diálogo gobierno-oposición que podría verse favorecido por los intereses comerciales y diplomáticos europeos. Con Venezuela, las corporaciones energéticas europeas están abriendo nuevas oportunidades al investigar el sector del gas natural. Sorprendentemente, Venezuela nunca exportó gas natural, ya que el Estado se basaba en solo las ganancias masivas del petróleo. A ver, ¿esto a dónde nos lleva? Vamos a Caracas, donde en la línea telefónica está el periodista Andrés Rojas Jiménez, editor de Petroguía. Andrés, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días para ti, César Miguel, y para tus oyentes. Esto que acabo de leer, que proviene de Forbes, ¿qué tiene de trasfondo? Mira, recordemos que el gas natural es un hidrocarburo, pero es considerado mucho más limpio que el petróleo. Y en estos planes de transición energética, antes de la guerra de Rusia con Ucrania, la Unión Europea venía avanzando significativamente en trasladar su consumo energético de petróleo hacia el gas natural. El principal ofrecedor, el principal, digamos, el comercio lo está ofreciendo Rusia, y ya ni sencillamente eso se tranca por todo el tema de las sanciones y la guerra. Entonces, a Europa tiene que empezar a mirar qué otros países hay. Y en ese sentido aparece Venezuela. No directamente, sino a través de Trinidad y Tobago, porque para poder facilitar la exportación se requieren pues toda una serie de procesamiento del gas natural que Venezuela no lo tiene, pero sí lo tiene Trinidad y Tobago por todas las inversiones que a lo largo de 15 años ha venido haciendo ese país. Entonces, en ese sentido, esta cuestión con Europa está muy vinculado al tema de Trinidad. Esa es una petición. De hecho, me imagino que ese trabajo surge a raíz de una convocatoria que hizo la Cámara Venezolana Alemana en conjunto con la propia embajada. En conjunto con... Y la Fundación Friedrich Ebert, por un trabajo que se hizo sobre esa potencialidad del gas natural. La nota de Forbes dice, las conversaciones también están inmersas en un contexto de diálogo gobierno-oposición que podría verse favorecido por los intereses comerciales y diplomáticos europeos. ¿A qué alude esa frase? Mira, esa frase alude a que todo esto está vinculado, César, a la necesidad que hay de una flexibilización de las sanciones. Recordemos que todas estas empresas europeas obviamente también tienen sus filiales en Estados Unidos. Si por alguna razón empiezan y autorizan y se dan estas negociaciones, obviamente hay el riesgo de que puedan verse sancionadas o tengan alguna restricción de los Estados Unidos. Entonces, esto pasa por esas negociaciones. Por ejemplo, de las que conocemos nosotros, que las hemos conversado en otras oportunidades, está todo el tema de Eni Repsol, pero está también Maure Lampron de Francia. De hecho, todavía antes de la salida del anterior embajador Román Nadal, se habían hecho algunas conversaciones. Desconocemos si el nuevo embajador de Francia, Emmanuel Pineda, que acaba de llegar a Caracas, va a ser una de sus prioridades. Pero esto también pasa, César, por decisiones por el lado del gobierno venezolano y de PDVSA, hasta qué punto se acepta y se agiliza el tema de la construcción. Olvidaba un detalle importante, esto también involucra a la empresa Shell, porque, digamos, para que se puedan concretar estas exportaciones hacia Trinidad y después reexportar hacia Europa, implica la conclusión de un gasoducto sobre el cual todavía no hay una definición por parte de PDVSA en lo que tiene que ver que ese gasoducto, lo que le faltan son 17 kilómetros y lo realiza la empresa Shell.
¿Cuán factible, Andrés, es que se concrete este acuerdo para exportar gas natural? Mira, es, digamos, desde el punto de vista de negocio, desde el punto de vista de negociación, todo pareciera indicar que sí, pero tiene una serie de trancas internas, por ejemplo, para resolver a cuánto se le va a exportar ese gas a Trinidad. Hasta ahora, por el lado del gobierno venezolano, se han puesto algunas trabas que hacen inviable este acuerdo. Si el gobierno venezolano y PDVSA lo aceptan, lo hace viable. Después está un tema con Estados Unidos, es decir, cómo queda una nueva flexibilización de las sanciones en un contexto en el cual las últimas señales del gobierno venezolano no apuntan a elecciones libres, y me refiero al tema de las inhabilitaciones. Sí. Entonces, en buena medida entran consideraciones que van más allá de lo meramente comercial y económico que pueda ofrecer el acuerdo en sí. Si tuviéramos un contexto normal de país, pues diría que sí, pero en un contexto donde el tema político y este gobierno, el tema político y diplomático juega un rol fundamental, pues entonces no tengo una respuesta tan clara como para el corto plazo, ni en el optimismo que tiene esta nota de Forbes. Ya veo. Por eso mismo pregunté, porque, en fin, a cuenta de qué tanto optimismo en Forbes. Sí, pero yo a veces veo estas notas y es un poco lo que yo llamo optimismo a juro. Muy buena la frase. Andrés, gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ti, César Miguel. Andrés Rojas Jiménez es el editor de Petro Guía. Habló desde Caracas. Son las 10:41 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Eso es inconfundible, eso ya ni hay que presentarlo. Evidentemente, C4 Trío. ¿Y por qué vamos a hablar de C4 Trío? Pues porque el próximo 19 de agosto, sábado, se van a presentar nada menos que junto al gran bandolinista brasileño Hamilton de Holanda. Esto será en el Teatro Colsubsidio. Para hablar de este evento, en la línea telefónica está uno de los mosqueteros de C4 Trío, Edward Ramírez. Edward, buenos días, gracias por atendernos. César, un abrazo, gracias por siempre darnos espacio en tu programa para dejarles buenas noticias. Nosotros estamos contentísimos de este encuentro con, imagínate, Hamilton de Holanda, que es uno de nuestros más grandes referentes desde hace mucho tiempo. Quizás habrá gente que no lo conozca, pero es uno de los músicos más impresionantes que nosotros hayamos escuchado en algún momento. Es un honor gigante hacer este concierto junto a él en Bogotá, en Colombia. Ya tocaron, se han visto juntos, han hecho música juntos. Como C4 Trío no, Jorge Glenn, nuestro compañero de C4 Trío, ha compartido con él en algunas ocasiones y siempre habíamos dicho que queríamos hacer algo juntos, y hace algún tiempo que estuvimos nominados a los Latin Grammys, compartimos nominación, él ganó en aquel momento y dijimos, bueno, de este encuentro tenemos que hacer un disco. Ya. Y surgió la idea de hacer este concierto. Bueno, se dio la oportunidad de coordinar este concierto ya en Bogotá, y bueno, esto nos llena de muchísima alegría. Ya Hamilton grabó con un grupo venezolano, con el ensamble Gurrufí, un disco maravilloso, ¿no? Sí, ese es un disco de referencia. Sí. Lo que él hizo allí como mandolinista, bueno, la mandolina en Venezuela es un instrumento muy importante en la tradición de la música venezolana,
pero imagínense tocando a Hamilton de Holanda un merengue caraqueño que no es nada sencillo para alguien extranjero. Lo que él hizo allí es impresionante, tocando un pajarillo como un bandolista, o sea, es una cosa maravillosa. Y bueno, ahora tenemos este reto nosotros de hacer música junto a Hamilton. Muy bien. Esto va a ser en Bogotá, en el Teatro Colsubsidio. Sí, eso va a ser el 19 de agosto en el Teatro Colsubsidio, que es un teatro hermosísimo de la ciudad de Bogotá. Las entradas están a la venta en la página web de C4 Trío, en la sección de conciertos. Ahí está el link para comprar las entradas. Si tienen amigos por allá por Bogotá, bueno, háganselo saber, y de verdad esperamos que vaya muchísima gente y que disfruten de esto junto con nosotros. ¿Ya han evaluado el repertorio, Edward? Sí, bueno, estamos trabajando en eso porque vamos a llegar allá y vamos a estar unos días antes para ensayar la música, montar todas las cosas, pero sí, es un repertorio que, bueno, es un reto para todos y va a ser con un contenido bastante latinoamericano. Sí, eso está muy, muy bien. Yo recuerdo que Luis Julio Toro, el flautista del ensamble Gurrufío, habló de ese disco, pues, maravillado. Eso fue un disco del 2006 y hablaba del todo el virtuosismo que tenía Hamilton de Holanda. Ahí tenemos precisamente el pajarillo que grabó Hamilton de Holanda con el ensamble Gurrufío. ¿Harán algo parecido, Edward? Si te digo la verdad te miento. Pero sí, o sea, todavía estamos, okay. Hay algunos temas que ya están, digamos, como ya están ahí fichados, pues, que van para ese concierto. Probablemente un pajarillo sí está en la lista, pero hasta que no estemos ahí reunidos no sabremos qué es lo que finalmente iremos a tocar. Pero va a ser una música de verdad, bueno, sí, como tú lo acabas de decir, Hamilton es un virtuoso de la música, y va a haber obviamente música venezolana, música brasilera y otras cosas más. Bueno, ahí se las dejo como idea. Gracias, Edward, por atendernos en esta mañana. Bueno, César, un abrazo gigante. C4 Trío con Hamilton de Holanda el sábado 19 de agosto en el Teatro Colsubsidio en Bogotá. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿qué noticias tenemos, Flora Alicia? Bueno, César Miguel, bastante preocupante. Sigue ocurriendo esto de las amenazas de apuñalamientos en Corea del Sur. Fíjate tú, esto lo publica EFE hoy. La policía surcoreana acudió al aeropuerto internacional de Jeju, al sur de Corea del Sur, para realizar una búsqueda exhaustiva tras recibir una amenaza de bomba online, según dijeron hoy las autoridades. La publicación se colgó a las 9:07 hora local de la noche del domingo, donde una persona sin identificar amenazaba con lanzar un ataque terrorista con una bomba en el aeropuerto internacional de Jeju a las 14 del día de hoy lunes, según las fuentes policiales. La persona responsable del texto escribió también que la bomba ya se había instalado en el aeropuerto y amenazó con apuñalar a aquellos que salieran del mismo, detalló la agencia surcoreana Yonhap. Dios. Sigue ese tema y lo hemos venido trabajando la semana pasada. Y es todo inspirado por redes sociales, ¿no? Sí, alentado por redes sociales. Alentado por redes sociales. Muy lamentable. Qué barbaridad. Gracias, Flora Alicia. Hoy, 7 de agosto, es el Día Mundial de los Faros. Y en Bolivia es el Día de las Fuerzas Armadas. En Colombia es el Día de la Bandera y la Batalla de Boyacá. Y en Madrid, donde no lo piensan dos veces para celebrar, son las fiestas de San Cayetano en el barrio de Lavapiés. 10:53. En Conexión Radio es una producción de Flora Alicia Anzola para Éxitos 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles,
César Miguel Rondón.